Buenas tardes a todos. Bueno, este fin de semana estamos completando nuestro tradicional, nuestro fin de semana de purificación que hacemos tradicionalmente al final del año. Purificamos con la intención de purificar el año que hemos vivido. Hacemos una especie de dieta, en el sentido que psicológicamente, mentalmente, entonces tomamos la decisión de abandonar muchas cosas del año pasado. Y con el trabajo de meditación y el trabajo de sacrificio, ¿no? O sea, el sacrificio en el sentido de observarnos, ¿no? O sea, de sacrificar unas horas para hacer ciertas peticiones, ciertas oraciones, ciertas meditaciones. Y bueno, ese ha sido nuestro fin de semana, donde hemos tratado de tener una actividad de gratitud, primero que todo, por todas las increíbles bendiciones que hemos tenido este año, la buena, gran fortuna, etcétera, ¿no? Entonces, primero viene la gratitud, o sea, después viene entonces o sea, reconocimiento, o sea, que estamos aquí para crecer y para mejorar, ¿no? Entonces, este fin de semana ha sido para nosotros, aquí varias personas hemos completado, o sea, hemos logrado sobrevivir estos 2 días que pueden representar para nosotros pues, una gran inspiración, ¿no? O sea, para el próximo año. Para tener esa energía, esa fuerza, ¿no? O sea, como todo, así como en el invierno los árboles descansan, ¿no? O sea, entonces nosotros también dejamos que nuestros propósitos todos descansen por un momento y ahora tomamos la decisión de comenzar de nuevo, ¿no? O sea, un nuevo comienzo, con una nueva visión, con con un nuevo entendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros hagamos un par en el camino, o sea, y debería de ser una costumbre más que una necesidad, ¿no? O sea, una costumbre, uno siempre debe de parar, mirar, eh, hacer un reconocimiento de lo que ha hecho, y entonces, pues, honestamente consigo mismo, miramos qué podemos cambiar, en qué podemos mejorar, y entonces, si estamos interesados en el mejoramiento, en mejorar, entonces, pues entonces nos proponemos hacer un esfuerzo aún más intenso, ¿no? O sea, para que esa transformación y o sea, esa visión que tenemos pues se haga realidad, ¿no? O sea, pero recordemos que todo viene como producto del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo que le hacemos a nuestros propios propósitos, ¿no? No nos debemos de contentar con una o dos cosas nada más, sino que pues tenemos que tener pues, una visión más amplia, ¿no? O sea, con nuestro propio crecimiento y bueno, también pues para poder en algún momento, pues o sea, siempre pensando en el beneficio de las demás personas, ¿no? O sea, es muy importante. Hoy el tema es ¿no? O sea, la renuncia y el renacimiento. ¿Por qué? Porque siempre deben haber momentos para nosotros renunciar a muchas cosas. O sea, nuestra propia conciencia nos puede mostrar muchas cosas a las que verdaderamente sería sano que renunciáramos. O sea, es muy interesante, pero en la vida de un ser humano común y corriente, nunca renuncia a nada. Siempre vamos acumulando y nunca renunciamos, ¿no? O sea, no hay una renuncia, pero ¿renuncia a qué? Bueno, renuncia a ciertas formas de pensar, renuncia a ciertos patrones, renuncia a no sé, a ciertas cosas. Entonces, la renuncia es muy importante, ¿no? O sea, y la renuncia en el crecimiento espiritual es esencial, porque al nosotros renunciar a lo que nosotros consideramos debemos de renunciar, pero llegamos a ese punto basado, pues, en en el propio entendimiento, la propia inteligencia individual. Entonces, necesitamos renunciar. Se puede decir, no solamente por el calendario, pero cada año deberíamos de ser personas nuevas. No solamente porque el calendario cambie, sino porque pues, hay procesos en la naturaleza que nos ayudan y nos asisten para que esos cambios pues, sean posibles. Pues, si nosotros aprovechamos, ¿no? O sea, esa, esa capacidad de renuncia que podemos tener,
Si nosotros renunciamos a algo, si renunciamos a cosas que podemos renunciar, pues podemos tener la oportunidad de recibir algo nuevo. Si no renunciamos a algo, es como tener una habitación donde tenemos muchos muebles. O sea, hay que sacar cosas para poder poner cosas nuevas. Lo mismo exactamente igual sucede con nuestra psicología. Estamos renunciar a muchas cosas. Entonces, obviamente que, claro, el ser humano se caracteriza o nos caracterizamos, los seres que caminamos por esta tierra, que nos gusta ir acumulando y acumulando y acumulando y acumulamos esto y acumulamos lo otro. Acumulamos pensamientos, emociones, etcétera, experiencias, etcétera. Y creemos que entre más acumulamos, más ricos somos, ¿no? Hasta que llega un momento donde explotamos. O la vida nos hace explotar algo porque pues, ya no podemos más. Entonces, pues estamos obligados a hacer cambios, ¿no? Estamos obligados a comenzar algo nuevo. Pero esa es una concepción, una idea poco práctica cuando se refiere a nuestra experiencia, ¿no? O sea, necesitamos aprender a renunciar. O sea, la renuncia es muy importante, ¿no? O sea, a veces cuando estudiamos las enseñanzas del Buda, o sea, lo primero que menciona es la renuncia. Y nosotros, pues claro, en nuestra forma de pensar, pensamos de que eso es algo extremo, que no hay que renunciar a nada, que no, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente que ya desde el principio, pues malinterpretamos las enseñanzas del Buda, ¿no? O sea, pero el Buda, pues obviamente que es un científico de la conciencia, nos habla directamente, ¿no? O sea, del proceso que podemos nosotros seguir en la práctica y entonces, pues obviamente que científicamente podemos comprobar que las instrucciones de la transformación interior son reales, o sea, que no podemos ni debemos verdaderamente, que nos estamos perdiendo de los beneficios de esa transformación, ¿no? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, si tenemos un dolor de estómago, ¿qué sucede? Empezamos a pensar en el dolor de estómago y nos sentimos mal, etcétera, ¿no? O sea, entonces, en ciertas ocasiones hasta nos aferramos al dolor de estómago. Y lo podemos tener ahí y por darle esa atención al dolor de estómago, hasta el dolor de estómago puede durar más de lo que debería durar, porque nos aferramos a ese dolor de alguna manera. O sea, hay que mirar, ¿no? O sea, nuestras actitudes. Pero si renunciamos al dolor de estómago, si simplemente le decimos al dolor, bueno, ya, listo, no te necesito, o no te voy a prestar atención, es un dolor nada más y bueno, uno puede continuar su día con ese dolor de estómago, pero no le damos la atención, entonces no le roba a uno el dolor de estómago, no le roba a uno, pues, o sea, la capacidad de hacer otras cosas en su día, ¿no? En su vida. Pero hay que renunciar. Nuestros dolores son así, o sea, todo lo que las personas nos dijo, lo que las personas nos han dicho, lo que los demás nos hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca renunciamos a eso, ¿no? O sea, nunca somos libres de esas cosas. Entonces, claro, si no renunciamos, pues no podremos tener un espacio, entonces eso se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, hasta que se convierte en un monstruo, ¿no? O sea, la imagen de ese problema o la imagen de esa situación se convierte en un monstruo. Entonces, hay que renunciar, ¿no? O sea, y para poder renacer, necesitamos renunciar. O sea, si queremos una vida nueva, pues no podemos ponerla encima de esta. La vida nueva viene, pues tiene que tener un espacio limpio, completo. Pero queremos una vida nueva encima de la vieja. O sea, ay, es como cuando tiene uno los zapatos viejos, bueno, los voy a guardar por si acaso. Y tiene uno esa camisa que nunca se pone, bueno, la voy a guardar por si acaso. Y entonces uno nunca suelta nada, nunca renuncia a nada, ¿no? O sea, lo material es fácil dejarlo atrás, lo material es fácil renunciar a eso, pero lo psicológico, ¿no? Renunciar a lo que alguien nos dijo en un momento determinado que nos hizo sufrir, hasta se puede convertir en nuestra razón de existir, porque mi papá me dijo un día, da eso, entonces ya es mi razón para existir. El sufrimiento que eso me causó me moldeó mi vida. Entonces, claro, tenemos bases y fundamentos que pues, no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a renunciar a todas esas cosas. Son totalmente innecesarias. Tenemos que renunciar a la flojera.
tenemos que renunciar a cultivar la flojera en los demás. Somos demasiado flojos, no vamos a hacer nada. Todo nos duele, todo nos molesta, todo es difícil, todo es caro, todo es una subida, todo es difícil para nosotros. Salir a comprar el pan en la mañana es difícil, es caro, todo es difícil, somos demasiado flojos. Y cuando entonces es momento de tomar alguna decisión en la vida, entonces ya no queremos tomar las decisiones, entonces le llamamos a alguien para que nos ayude a tomar la decisión. Entonces, tenemos que, o sea, renunciar a todas esas cosas, ¿no? Renunciar a no querer invertir en nuestro bienestar. Cuando una persona, por ejemplo, no quiere gastar dinero, tiene razón, porque el dinero pues, es difícil de conseguir, pero cuando nosotros no gastamos nuestra vida pudiendo hacer algo beneficioso, pues ser tacaños con el dinero, pues tiene hasta sentido, ¿no? Pero ser tacaños con la vida, pues no tiene mucho sentido, porque pues, la vida es esfuerzo, la vida es acción, la vida es descanso. Entonces, cuando nosotros simplemente o sea, acostumbramos, ¿no? O sea, no hacer nada, a menos de que seamos muy buenos meditadores, ¿no? O sea, que ya hayamos pasado por el proceso de aprender a meditar, entonces en ese momento ya no hay que hacer nada, porque ya la meditación es suficiente. Ya entonces ahí entraremos en contacto directo con la sabiduría. Entonces ya eso es o sea, otro cuento, como decimos nosotros. Pero como nosotros no estamos ahí, pues nos toca hacer, nos toca sacrificar, ¿no? O sea, nos toca soltar. O sea, y bueno, aprender a no ser perezosos, a no ser débiles, a no estarnos quejando por todo lo que nos sucede, por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos pasa, etcétera. Pues hay un gran reto. Entonces, la renuncia es súper importante. O sea, cuando vemos, ¿no? O sea, que si renunciamos a todas esas cosas, entonces puede venir un nacimiento, un renacimiento. Existen dos nacimientos, ¿no? O sea, el nacimiento de nuestra madre, y que pues, se nos da, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Y existe un segundo nacimiento que ya es voluntario, que entonces ya depende de nosotros. O sea, todos quisiéramos, todos queremos, todos añoramos, todos deseamos una nueva vida. Y no hay ser humano en este planeta que no diga que su vida no puede ser mejor. Todos. Mejor y hasta mucho mejor. Pero como no renunciamos a nada, no renunciamos a esa vida antigua, de sufrimiento, de trauma, de necesidad o de pobreza. O sea, cada uno escoge su disculpa para no cambiar su vida. La vida nos da a nosotros muchas justificaciones que podemos nosotros adoptar, bueno, desde la A hasta la Z. O sea, si alguien en la escuela me dijo feo, ya, entonces eso es una excusa para, sí, entonces, bueno, cualquier cosa, ya, lo podemos encontrar en podemos pasar, ir por la calle y podemos hablar, pues, bueno, ¿y usted qué le causó dolor? Y nos van a contar esto, lo otro. Entonces, vemos que todos podemos encontrar muchas excusas, ¿no? O sea, y muy pocas excusas para ser diligentes, ¿no? O sea, muy pocas excusas para tener fortaleza, ¿no? O sea, para crear una nueva vida, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Quizás cuando ya caemos bien bajo es cuando nos metemos a la política, ¿no? Cuando entonces ya culpamos todo en el gobierno, o sea, que ya entonces es el gobierno, es la sociedad la que no nos deja progresar. Entonces ya cuando ya estamos nosotros ya en que ya no queremos hacer nada, entonces nos metemos a la política. Porque la política nunca cambia nada, ¿no? O sea, pero siempre estamos hablando, o sea, cuando ya entramos nosotros, cuando creemos que el gobierno es el que va a cambiar nuestra condición individual, pues entonces ya es como no queremos hacer nada. Entonces ya nos podemos meter en el juego de la política, o sea, etcétera. Pero nosotros como individuos, ¿no? O sea, podemos hacer algo muy diferente, ser muy prácticos, ser estar muy alertas, muy despiertos, ¿no? O sea, para darnos cuenta que nuestra mente es la única que nos limita. Las limitaciones que tenemos no existen, son solamente ideas. Sí.
Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo normal, bueno, tenemos un dolor de cabeza, vamos a trabajar, ¿cierto? Le toca a uno ir a trabajar porque es su trabajo, si no, pues pierde su trabajo, su empleo, ¿no? Pero para la meditación, ay, tengo dolor de cabeza. Si es para la meditación, ay, es que tengo hambre. Si es para la meditación, ay, es que tal cosa, ¿no? Pero para todo lo demás, uno sí tiene ánimo, ¿no? O sea, hace muchas cosas. Pero ahí está, o sea, la falta de verdaderamente entendimiento, la falta de capacidad de ver, que pues, ¿no? O sea, nuestra vida tiene mucho más valor, ¿no? Entonces, esa renuncia es importante, ¿no? Pudiéramos entrar en muchos detalles, pero la idea es de que pues cada uno de nosotros, ¿no? O sea, este año, ¿no? O sea, recalcando al final de año, pues, o sea, recalcando, que soltar, renunciar. O sea, la persona que hemos sido en este año, pues, no es necesariamente lo mejor que podemos ser. O sea, eso lo podemos ver igual. Y entonces el año que viene, pues para nosotros mismos, pues darnos la oportunidad de mejorar en un área, en otra área, nuestra forma de ver las cosas, etcétera. Entonces vamos a hacer un mejoramiento, ¿no? Eso es un renacimiento. Cuando ya estamos dispuestos a ser responsables, o sea, de nuestra vida verdaderamente, entonces viene el verdadero renacimiento, viene el despertar de la conciencia. Ese despertar, pues obviamente que ya va a implicar muchas cosas, ¿no? O sea, ya tendremos que entonces sabernos mover a través de la vida ya de otras formas, ¿no? No a través de las justificaciones, no a través de los miedos, no a través de las culpas, ¿no? Sino que ya entonces pues tenemos que entender y aprender a movernos a través de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, antiguamente pues existían muchas oportunidades, ¿no? O sea, de nosotros, por ejemplo, viajar. Antiguamente se viajaba, pero los viajes tenían otras connotaciones, ¿no? O sea, los viajes tenían otro sentido. O sea, hoy en día viajar es fácil y ya al viajar pues es otra cosa, ¿no? O sea, pero antes, por ejemplo, tenía uno que salir a caballo, viajar en barco, volver, etcétera. Si uno quería hacer algo, o sea, pues requería mucho esfuerzo, ¿no? Y obviamente que esos viajes, pues, se hacían pues, en busca de muchas cosas, inclusive espiritualmente, tradicionalmente se hacía la búsqueda espiritual de esa manera. Entonces, un individuo que quería crecer tenía que hacer viajes extensos, ¿no? O sea, muy largos para encontrar la enseñanza, porque pues, no estaba disponible en todas partes. Entonces ahí se podía demostrar la apreciación. Hoy en día está, todo está disponible así, simplemente cuando estiramos la mano y no tenemos el interés, ¿no? O sea, pues es una de las cosas que pues, la sociedad actual pues, ya ha creado en nosotros, ¿no? O sea, ya entonces ya no nos interesa, etcétera, etcétera, pero tenemos que recobrarlo nosotros, inclusive en medio de esta actitud que tenemos hoy en día. Podemos hacer eso, ¿no? O sea, recobrar esos valores antiguos, ¿no? O sea, de la búsqueda, de la apreciación, o sea, o sea, de esfuerzo, ¿no? O sea, para encontrar eh, un nivel de ser superior, etcétera, ¿no? O sea, y la trascendencia que puede tener, ¿no? O sea, si estudiamos las biografías, ¿no? O sea, de los maestros, vemos que hicieron increíbles hazañas de sacrificio, increíbles prácticas espirituales, o sea, no son cosas que son comunes, ¿no? O sea, tenían que hacer proezas, como decimos, como se pudiera decir, o sea, tenían que hacer milagros de sus recursos, etcétera, para poder, o sea, hacer lo que hicieron. Nosotros con todos los recursos, con toda la riqueza, con todos los elementos y obviamente que pues, ¿no? No es que estemos haciendo mucho, ¿no? O sea, no es que hagamos muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, esa renuncia es importante, ¿no? O sea, el camino se comienza primero con la renuncia. Hay que entender que tenemos que renunciar a algo. Lo mejor es que renunciemos pues, a la persona que somos, ¿no? Y ya renunciando a esa persona, pues entonces, pues ya viene la práctica, viene entonces comienza a aparecer el nuevo individuo, el nuevo ser, etcétera. Todo eso comienza a aparecer, ¿no? O sea, pero el primer paso de la práctica es renunciar. Eh, Renuncia es uno de los aspectos importantes. Otro aspecto importante de la práctica es, ¿no? O sea, la aceptación.
aceptación de quiénes somos. Es que vemos que todos tenemos una idea de nosotros que está más allá de lo que, o sea, todos creemos que somos, o sea, dulce de pera en almíbar de miel. Somos dulces, que somos amorosos, que, no sé, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros todos hemos verdaderamente pasado por muchas experiencias que nos... Entonces, claro, o sea, tenemos que aceptar quiénes somos y renunciar a esa persona que verdaderamente somos. Porque si no miramos nuestra identidad como la conocemos nosotros, como verdaderamente somos, pues nunca podemos hacer los cambios que vamos a hacer. Entonces, sí, la renuncia es importante, ¿no? O sea, la aceptación es importante. Puede parecer un poco, o sea, digamos, pesimista, pero bueno, ¿qué significa? Porque el trabajo comienza a dar frutos, la satisfacción que se siente cuando podemos lograr superar alguna de nuestras debilidades, algunos de nuestros defectos, es algo que no se puede explicar. Cuando a veces hacemos algo que nos sale bien, un buen trabajo bien hecho, etcétera, pues nos sentimos muy satisfechos, ¿no? O sea, cuando logramos nosotros hacer un trabajo dejando alguna de esas debilidades, entonces ahí comenzamos nosotros a conocer lo que es la felicidad. Aparecen cosas que nunca nos imaginábamos habían dentro de nosotros que están relacionadas con las virtudes. Pero hay que renunciar, tenemos que renunciar a los antiguos hábitos, o sea, hay que renunciar a la forma de pensar. O sea, siempre ponemos un ejemplo, o sea, si hay 9 personas en un salón, ¿no? Y le preguntamos a cada una de las 9 personas, bueno, hoy vamos a cambiar de forma de pensar, pero solamente puedes escoger la forma de pensar de alguna de las personas que están en este salón. La forma de pensar de quién escogerías. Y ninguno de nosotros escogería la forma de pensar de nadie, porque sabemos que no funciona. Y ni nadie escogería la forma de pensar mía, porque no funciona. Entonces, de ahí ya partimos desde algo muy práctico. La forma de pensar de nadie funciona, porque lo podemos ver con nuestros propios ojos. Si 10 personas pueden ver que mi forma de pensar no funciona, pues entonces tengo que soltar mi forma de pensar. Pero claro, ¿cómo hace uno para soltar su forma de pensar? Pues tiene que practicar, o sea, tiene que hacer la práctica. Tiene que comenzar a hacer la autoobservación, tiene que comenzar a mirar sus pasos, tiene que comenzar a mirar sus palabras, tiene que comenzar a mirar sus acciones, hasta que uno ya llega un momento en que uno no defiende su forma de pensar. Todos los argumentos y peleas que tenemos en la vida, ¿por qué son? Porque defendemos nuestra forma de pensar, o defendemos nuestra forma de sentir, o defendemos la forma de ver las cosas. Si eso funcionara, valdría la pena. Pero el mundo está en un caos. No lo queremos aceptar. Que mis soluciones no son suficientes. O sea, quiero que funcionen, pero no son suficientes. Entonces, claro, parte de esa defensa que tenemos a algo que no funciona, necesitamos renunciar a eso. Pero podemos renunciar obligatoriamente, ¿cierto? O podemos renunciar voluntariamente. Si renunciamos obligatoriamente, entonces vamos a hacerlo por miedo, no va a ser sincero, entonces es obligatorio pensar así, entonces vamos a crear un conflicto más grande en nosotros. Pero si somos lo suficientemente sensibles, ¿no? O sea, y podemos nosotros percibir nuestra realidad, entonces voluntariamente decimos, sí, necesito cambiar, sí, necesito ser mejor, sí, necesito crecer, etcétera. Ya uno tiene, ya voluntariamente tiene mucho más valor. Y esa decisión voluntaria, entonces, eventualmente nos va a llevar, entonces, a tener lo que necesitamos. O sea, ¿por qué? Porque solamente cuando es voluntario el esfuerzo, pues tiene valor, verdadero valor. Entonces, un verdadero hombre, una verdadera mujer, son hombres de renuncia. Renunciamos, sabemos renunciar. Listo, se acabó esto, ya se acabó.
Listo, esto ya cambió, listo. Un nuevo día, es una nueva experiencia. No con el desinterés. ¿Por qué? No. Una cosa es el desinterés, otra cosa es la comprensión. Listo, esto ya terminó, esto ya pasó. Claro, día pasa y ya usted, un nuevo esfuerzo, a cada día su afán, como dicen por ahí. Y entonces ya, listo, vamos entonces comprendiendo, ¿no? Entonces, un meditador verdadero es un hombre de renuncia, una meditadora es una mujer de renuncia. Ya hay un hombre sabio, una mujer de sabiduría, entonces ya pues ni siquiera son de renuncia porque nunca cargan con nada extra. No hay necesidad. La vida provee todo diariamente. ¿Por qué nos enfermamos del estómago? Porque estamos con tensión, no queremos soltar esto, no queremos. ¿Por qué la otra cosa? ¿Por qué sufrimos de esto otra cosa? ¿Por qué? Porque estamos cargando con cosas que son totalmente innecesarias. En un momento determinado en nuestra visión poco clara, pues pensábamos que eran importantes. Y al final nos damos cuenta pues, que no eran importantes, al contrario, que son muy dañinos. Entonces, estamos terminando este año, ¿no? O sea, estamos terminando, estamos renunciando, pudiéramos decir muriendo, a un esfuerzo, o sea, etcétera. Podemos nosotros mismos poner esta línea de visión. Y ese renacimiento entonces implica mejoramiento, ¿no? O sea, de nuestro esfuerzo, o sea, la contemplación, o sea, contemplar más detenidamente, ¿no? O sea, hacia dónde nos estamos moviendo. Y eh, traer a nuestra memoria, ¿no? O sea, uh, esta capacidad de reconocer de que, ¿no? O sea, la ley de causa y efecto está permanentemente trabajando con nosotros. Entonces, el hecho de que podemos nosotros tomar la decisión de renacer voluntariamente, estamos creando nuevas causas para que haya nuevos descubrimientos, ¿no? O sea, para que haya nuevas experiencias. Hasta el día de hoy, nosotros deberíamos de preguntarnos, no debería ser algo extraordinario, algo filosófico, ¿no? ¿Qué experiencias nuevas tengo este año? ¿Qué nuevo ha pasado? ¿Qué he descubierto nuevo? ¿Qué he descubierto el año anterior y el año anterior y el año anterior y el año anterior? Deberíamos de tener esa actitud con nosotros mismos. ¿Y para qué experiencias nuevas me estoy preparando para el año que viene? Pero experiencias no solamente nuevas, no, experiencias que nos ayuden y nos apoyen en el crecimiento. O sea, cuando hablamos de la ley de la entropía, ¿qué significa? Que seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, seguimos. La ley de la recurrencia, igual, seguimos en lo mismo, seguimos. Pero si dejamos que sea nuestra atención y nuestro sentido de estar alertas los que nos guíe, será imposible hacer lo mismo. Imposible. No soportaremos hacer lo mismo. No soportaremos pensar por eso. Pero eso nos va a dar a nosotros pues mucha verdadera satisfacción. Ahí viene la verdadera satisfacción. Cuando escuchamos vivir de momento en momento, de instante en instante. Perfecto. Pero cada instante es nuevo. Cada momento es nuevo. Si este momento no es nuevo y no estoy abierto a este momento, entonces, si no estoy descubriendo que esto es totalmente nuevo, y no solamente nuevo, sino que me está inspirando, me está ayudando, me está fortaleciendo, me está aclarando, etcétera, etcétera. Este momento y en cada momento, es así, y el momento de las 9 de la noche y el momento de las 10 de la mañana. Cuando aprendemos a vivir de momento en momento, de instante en instante, entonces eso sucede. Entonces uno ya deja de sentirse cansado y aburrido y traumatizado, etcétera, 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 etcétera. Y entonces llegará un momento en que ya renunciamos a todas esas cosas innecesarias y aprendemos a vivir valientemente, en aventura. Es difícil poner el rompecabezas juntos, porque para nosotros, ¿qué es aventura, por ejemplo? O sea, quizás es vivir locamente. No, hay aventura cuando estamos creciendo. La seriedad, por ejemplo, que es vivir seriamente. A veces pensamos de que, bueno,
todo tiene que ser serio. Entonces, ¿cómo hacemos para tener ese balance entre, o sea, la seriedad y la aventura, el sentido del humor y cuando tenemos que hacer las cosas? ¿Cómo hacemos para entender esa dinámica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Si tenemos ideas fijas de nosotros mismos, ¿no? O sea, si creemos que somos esto, lo otro, pues nunca lograremos entender eso, ¿no? O sea, tenemos que tener ese espíritu de lo nuevo, ¿no? O sea, despierto para nosotros. Entonces, claro, es fácil. Solamente tenemos que dedicar nuestra vida, nada más. ¿Qué más necesitamos hacer? Pero no, no, o sea, uno no quiere dedicar su vida, quiere media horita, una horita, un día, no sé. Pero la vida es eso es la verdadera vida, ¿no? O sea, bueno, claro, o sea, depende también del nivel de ser, del nivel de conciencia. Hay personas que, bueno, si estamos escuchando esta charla, significa que no es un accidente, ni tampoco es un error de la naturaleza, ni del cosmos. O sea, algo hay en nosotros que nos hace afines a estas palabras que nos han enseñado los maestros, ¿no? O sea, que nos han enseñado los libros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pues, somos afines. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Un poco de valentía, ¿no? O sea, tener esa inspiración para, o sea, tomar esas decisiones de ser libres, libres de nosotros mismos, con amor, obviamente. O sea, recordemos que no es que tengamos un desinterés o tengamos o sea, esa indiferencia, ¿no? O sea, al contrario, nos vamos a preocupar aún más por contribuir mejor a nuestras relaciones. Nos vamos a preocupar más por contribuir mejor a la vida de los demás. Entonces, muchas cosas son mucho mejor, ¿no? Entonces, tenemos que sentirnos muy alegres, ¿no? O sea, por todas estas oportunidades, o sea, todos estos regalos que la vida nos da. Ya en una ocasión hablamos del sentido de pobreza. Es una cosa terrible, pero bueno, ya lo estudiamos, pero tenemos que soltar ese sentido de pobreza. Claro, tenemos que reconocer la gran riqueza. Mañana tenemos todo el lunes, si queremos, para hacer algo bueno. Sí, podemos ir a trabajar, no hay problema, pero en medio de todo de ese día lunes, podemos hacer muchas cosas. Solamente eso ya cambia nuestra visión, pero, ay, me aparece se la flojera. No, es que sí, no, aparece otra cosa y aparecen muchas otras cosas. Y aparece una fila de, o sea, de enanos que nos quieren hacer la vida imposible. Y uno le pone atención a todos esos enanos, o sea, que no tienen, que no pintan velas en este entierro de nuestra vida, ¿no? Ideas falsas, conceptos antiguos, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya decimos, bueno, tengo mi vida en mis manos, hago de mi vida lo que quiero, no de la manera que pensábamos antiguamente, pero ya entonces uno hace de su vida o sea, una obra de arte, ¿no? O sea, hacemos de nuestra vida una pintura. Así debe de ser nuestra vida, una poesía. A veces uno puede cometer ciertos errores de ortografía. Está bien, o sea, sí, ese es el aprendizaje. Pero por lo menos tenemos que tener la visión de que nuestra vida es una obra de arte, ¿no? Si aceptamos esa visión, que no es muy complicada de aceptar, porque lo difícil es aceptarlo, ¿no? O sea, que es posible. Entonces la renuncia es importante, ¿no? Hay que renunciar. Y si la vida nos da la oportunidad de renunciar, mucho mejor. O sea, hay regalos que nos llegan, regalos que, o sea, son más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Ya lo tenemos, el regalo de la vida, pero en la misma vida tenemos otros regalos. O sea, nosotros, muchos regalos. Diariamente estamos recibiendo muchos regalos. Entonces, como eh, podíamos, podemos nosotros en ocasiones ver cuando un niño es, eh, es esperado por sus padres, ¿no? Tiene, pues, o sea, trae algo consigo, porque no todos los niños son esperados, ¿no? O sea, cuando el niño es esperado y los padres
buscan y su corazón. Bueno, hay unos elementos que están detrás de ese nacimiento, ¿no? Pues tiene algo especial ese niño. Entonces, lo más seguro es que la vida de ese niño pues tenga diferentes cualidades a un niño que no es esperado, ¿no? Generalmente pues puede suceder así. Pero estamos hablando de la calidad de ese nacimiento, que todos quisiéramos tener, ¿cierto? Todos quisiéramos ser esperados y amados y planeados, etc. Bueno, el nacimiento con nuestros padres, pues perfecto, ya pasó. Pero ahora la vida nos da esa oportunidad. La vida nos dice, listo. La vida no es como nuestros padres. Nos amaron, hicieron lo mejor, pero no es como nuestros padres. La vida sí le interesa verdaderamente. Sé que puede sonar que nuestros padres no sabían, no saben. Nosotros no sabemos. Hacemos lo mejor que podemos. Son muy limitados. Pero la vida sí sabe. O sea, sí sabe que cuando nos da la oportunidad es por algo. La vida sí sabe. Cuando uno le da la oportunidad a alguien es porque le gusta, porque le cae bien, etcétera, etcétera, etcétera. No porque verdaderamente uno sepa que le va a ir bien a la persona, ¿no? Entonces la vida nos da la oportunidad, o sea, de tener un renacimiento, ¿no? Y en ese renacimiento podemos nosotros tener en cuenta, ¿no? O sea, ya miramos, por ejemplo, en la India, hay un arquetipo que es el señor Shiva, Lord Shiva. El señor Shiva es el creador y el destructor, ¿no? O sea, que lo podemos nosotros a través del conocimiento de sí mismo, es el tercer logos, ¿no? O sea, es el que crea y el que destruye. Pero ellos lo representan danzando en una bola de fuego, ¿no? O sea, en un círculo de fuego. Y en la India, en el Tibet, etcétera, hay muchos arquetipos espirituales que están danzando en medio del fuego mismo, ¿no? El fuego creativo, ¿no? Entonces, el señor Shiva, pues danza, ¿no? O sea, danza la danza de la creación y la danza de la renuncia. Ambos van juntos. La danza de la creación y la danza de la destrucción, porque la renuncia es destruir, pero no destruir violentamente, es renunciar. O sea, hay que dejar que las cosas simplemente se transformen, ¿no? O sea, entonces, el señor Shiva, entonces, danza en medio de ese fuego de la creación constantemente. A nosotros nos daría miedo, ¿no? O sea, wow. O sea, creación nos llama la atención, pero destrucción, ay, Dios mío. Entonces, pero no. Ya, por eso nacemos y nacimiento y muerte, ¿no? O sea, entonces por eso el día nace y el día muere, porque pues necesita haber una renuncia, necesita haber una destrucción. Si siempre fuera de día, pues, si siempre fuera de noche, pues, etcétera. Si no cambiáramos nosotros ciertas cosas en nuestra vida, pues sería imposible vivir, ¿no? O sea, entonces la renuncia siempre es importante. Cuando aprendemos esa danza, ¿no? O sea, de la renuncia y el nacimiento, la renuncia. Entonces, esa es la meditación. En cada instante, en cada momento, estamos viendo cosas morir y tenemos que aceptar la muerte de eso que tiene que morir. Y en ese momento nace algo nuevo. Esa es la muerte que tenemos que experimentar. No es que tengamos que empujar nada, ni tenemos que, sí, quizás haya que haber un esfuerzo, etcétera, pero esa muerte se da de momento en momento. O sea, en meditación podemos morir a muchas cosas. Podemos dejarnos morir. Ni siquiera es que tengamos que forzarnos a morir. Tenemos que dejarnos morir. Entonces, el señor Shiva danza, o sea, danza en el fuego de la creación, en el fuego de la destrucción, y siempre es considerado uno de los arquetipos más terribles. O sea, los practicantes, ¿no? O sea, en la India, en Tibet, etcétera, son terribles. Tienen unas prácticas que nosotros no entenderíamos. O sea, su propia actitud con relación al nacimiento y a la muerte. No es que hagan cosas terribles, nada, sino que simplemente la actitud es de aceptar que existe un principio y un fin para todo, ¿no? Y esa danza se está dando continuamente. Entonces aparece el desapego, aparece entonces el cambio, aceptar el cambio,
y bueno, muchas otras cosas, pero nosotros somos parte de ese cambio, somos parte de ese desapego, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues son los yogis, ¿no? O sea, muchos maestros han alcanzado niveles de iluminación muy elevados, ¿no? O sea, porque han podido comprender esa danza, ¿no? O sea, de la muerte y el nacimiento, ¿no? Son dos elementos muy importantes. ¿Ya? Y nosotros podemos hacer lo mismo, simplemente aceptando que podemos nacer, o sea, morir y nacer, morir, de momento en momento, instante en instante. Hasta podemos nosotros mirarlo, o sea, cómo nosotros nos comportamos con nosotros mismos, o sea, qué actitud tenemos con nosotros, con los cambios en nuestra vida y qué tanta confianza tenemos en los cambios, ¿no? O, cuando entramos en el mundo de la meditación, en la verdadera meditación, los meditadores se caracterizan por, digamos, la valentía de aceptar los cambios. ¿Ven? Cambios son necesarios. Sí, no, se experimentan muchas cosas, muchas emociones, pero el cambio es necesario, ¿no? Y del cambio, afortunadamente, pues puede venir pues, una gran oportunidad, ¿no? Pero hay cambios y hay cambios, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, en la meditación aprendemos esa renuncia y ese renacimiento, ¿no? O sea, hay que practicar, o sea, nos sentamos, o sea, hasta que llega un momento donde podemos nosotros, los maestros podemos, digamos, perdón, los maestros llegan a, eh, a meditar, o sea, vemos que en las antiguas tradiciones, eh, los maestros del Zen, los maestros tibetanos, o sea, grandes maestros, ¿no? O sea, que podemos estudiar en la historia, vemos que o sea, se caracterizan por su forma de vivir la vida. O sea, se sientan a meditar y ya, con eso tienen suficiente. Ellos ya saben cuál es el propósito de su vida, cuál es el propósito de su nacimiento, ¿no? O sea, no sufren por lo que nosotros sufrimos, ¿no? Siempre está sufriendo por todo. Cualquier cosa que uno hace lo hace sufrir, entonces uno, no, cualquier, o sea, cosa, cualquier detalle que no sale bien en el día, eso es suficiente para hacernos sufrir a nosotros. Pero ellos no, ellos sí, o sea, entienden que, ¿no? O sea, el cambio y esa muerte y ese renacimiento son importantes. Y podemos encontrar en la historia esos maestros que nos inspiran, que nos pueden irradiar con su fuerza, nos pueden irradiar con su entendimiento, ¿no? O sea, y nos pueden adoptar. No hay nada más hermoso que nos adopte un maestro de esos algún día, ¿no? O sea, si podemos lograr esa hazaña, ¿no? Si podemos ser buenos estudiantes, podemos ser confiables, podemos ser nosotros, si podemos hasta hablar, inclusive hablar hasta del Dalai Lama, ¿no? O sea, el Dalai Lama es un maestro, o sea, pero llegar a ser discípulo del Dalai Lama, eso es algo muy difícil. Él tiene a su cargo todo el budismo tibetano en el planeta, prácticamente. O sea, estamos hablando de miles y miles de estudiantes, externamente hablando, pero internamente hablando, ¿quiénes son sus discípulos? O sea, demasiado exigentes. ¿Por qué? Porque si uno no es honesto, si uno no es limpio, si uno no es dedicado, si uno no es disciplinado, si uno no hace el trabajo, si uno no entiende, si uno no practica el bodhicitta, si uno no entiende lo que es la compasión, sería muy, ni siquiera, o sea, no. Entonces, para esos maestros uno tiene que, o sea, estudiar mucho, estudiarse a sí mismo, ¿no? Estudiar todas estas cosas, ¿no? O sea, hasta que, bueno, o sea, entonces se pone a trabajar en sí mismo hasta que puede llegar un día, o sea, si llegamos algún día a ese nivel de conocer el maestro, ¿no? O sea, cada uno de nosotros llegue a conocer a su maestro. Pero bueno, entonces, y llegar a ser buenos estudiantes de nuestro maestro, ¿no? O sea, de ese maestro que podemos descubrir más adelante, ¿no? O sea, ese es el propósito. Pero vemos cómo todo un camino que construir, hay todo un camino que caminar, ¿no? Eso es la vida. O sea, en esencia, o sea, digamos, el camino espiritual es una construcción. Ya, claro, hace uno esto, hace uno lo otro, hace uno esto, ¿no? Pero bueno, construyendo ese hombre, esa mujer, ¿no? Hablamos en el principio, ya, nosotros aquí, por ejemplo, a nuestros hijos,
les pedimos que sean ingenieros, abogados, médicos, etcétera, pero nunca les decimos que sean hombres o mujeres. Ni les podemos enseñar cómo ser hombres o mujeres. Parece irónico, parece absurdo, pero ¿qué les podemos enseñar con relación a eso? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? O sea, no sabemos. Sabemos lo que es un abogado, lo que es un profesor, etcétera, pero no sabemos nada más. Hasta ese nivel hemos llegado nosotros, de no saber. Pero bueno, si nosotros logramos en nosotros algún día, o sea, esa claridad con relación a lo que verdaderamente somos, podremos compartir. Debemos de compartir. Si tenemos hijos, pues sería un gran beneficio para ellos. Si no tenemos hijos, pues entonces con otras personas, pero podemos compartir ese descubrimiento, ¿no? Entonces, esa es la renuncia, ¿no? O sea, la renuncia, verla, o sea, a veces podemos aprender a renunciar a las cosas alegremente también. No, la renuncia tiene que ser triste ni dolorosa, al contrario. Una vez que ya entendemos que renunciar a nuestro sufrimiento es muy beneficioso, pues entonces podemos renunciar a nuestro sufrimiento alegremente, para renunciar al apego en ciertas cosas, renunciar a ciertas memorias, o sea, a ciertos gustos, pues, renunciamos alegremente, ¿no? Quizás dentro de nosotros haya algo que se niegue a olvidar, a cambiar, etcétera, pero bueno, ya pues es nuestra decisión voluntaria y consciente de seguir renunciando a eso, ¿no? Entonces, no hay que perdernos, ¿no? O sea, no hay que perdernos en tanto pensamiento ni en tantas cosas, simplemente dejar que nuestro corazón o sea, se manifieste, ¿no? O sea, escuchar la voz del corazón lo más que podamos, ¿no? O sea, y seguir la voz del corazón. El corazón no es lógico ni tiene ninguna lógica detrás. Para el corazón no, el mundo está patas arriba, ¿no? O sea, nosotros todos estamos caminando con la cabeza hacia abajo, estamos patas arriba. El corazón es el único que camina correcto, camina bien, ¿ya? Con los pies en la tierra. Pero eso nos parecería a nosotros una locura, caminar con el corazón, ¿ya? Vivir con los propósitos del corazón, a ver, o sea, nos parecería algo muy... Pero en fin, la renuncia, entonces, pues mirando, meditar a ver a qué podemos renunciar, a qué debemos de renunciar, ¿ya? Y entonces proponernos renunciar el año que viene, entonces ya no cargar con el 2021 ni con el 2019, ni con ninguno. Ni con el nacimiento, ni con la niñez, ni con la adolescencia, ni con el divorcio, ni con nada. Ya eso pasó. Ni con la vida, porque a veces la vida, cargamos con la vida diariamente. Y ya entonces, pues, no sé, adquirir pues un nivel más liviano, ¿no? O sea, una forma de sentir más liviana, ¿no? O sea, y aguantar el dolor de estar sentados en el cojín, porque es que es doloroso. Así, enseñarse a estar sentado, observándose, entonces, claro, ahí le duele a uno la espalda, le duele a uno el cuello, le duele a uno todo, le duele la vida. Pero si uno logra superar ese dolor, si logra morir a esa preocupación de que no voy a aguantar, de que no voy a poder, etcétera, etcétera, entonces pues uno pasa al otro lado, ¿no? O sea, gate para san, gate por suaja. Siempre hay un otro lado a las cosas, ¿no? Se asusta primero, pero después pasa, ¿no? O sea, la atención y la conciencia nos deja pasar. Uno le tiene miedo a la muerte. A veces uno se asusta, porque me voy a morir. Entréguese. Gate para san, gate del suara. Si no se muere, pasa. Si se murió, no pasa. ¿Qué podemos hacer? Va a pasar de todas maneras, ¿no? Y así es todo. O sea, uno, por ejemplo, va a hacer un negocio. Ay, es que no sé si me vaya a salir. Vaya. Si el negocio pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. ¿Cuál es el tema? No, entonces se aferra uno a ciertas cosas. Y a veces le sale un negocio bien y entonces se convirtió en un gran dolor de cabeza, etc. Hay que confiar más en la vida, ¿no? Hay que confiar más en los cambios, ¿no? O sea, hay que confiar más en esto. Entonces, hoy estamos celebrando una renuncia y un renacimiento, ¿no? Estamos celebrando eh, esa, 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 o sea, esa riqueza de nosotros
recibir una nueva oportunidad, ¿no? O sea, y entonces así pues podemos nosotros lograr muchas cosas, ¿no? O sea, hasta que pues o sea, cada uno de nosotros puede llegar a brillar muchas cosas, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ok, que estén bien. Buenas noches. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Sí. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo, Maitreya. César Temisa. Claro que sí. Un abracito.